Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Women for Tech. Hoy contamos con dos voces clave en el impulso de la educación digital y las vocaciones tecnológicas. Por un lado, contamos con Patricia Heredia, ingeniera en telecomunicaciones, CEO de su propia academia de robótica Mini Vinci en Huesca y una de las protagonistas del canal de YouTube Valpat STEAM, que inspira a más de miles de niños y niñas en programación, robótica y tecnología. Reconocida como Ingeniera del Año en 2025 y destacada por la revista Forbes. Su misión es clara: romper estereotipos y acercar la tecnología a las nuevas generaciones. En este episodio le acompaña Paula Simón, la coordinadora de Fundación Iberus. Ella es la líder de la línea Tech for Inspire, una de las más potentes de la entidad. Define su relación con la tecnología como una pasión y una necesidad. ¿Sientes vértigo como mujer tecnóloga al exponerte en una plataforma como YouTube o en las redes sociales? Ya no te están viendo como un profe, te están viendo como otra persona igual a igual. Transmitir, comunicar, hacer entender a los niños qué es la inteligencia artificial. Que lo difícil de la IA es hacerles entender lo que no es. Tienes que demostrar las cosas dos veces para que te crean la mitad. El peor insulto que puede haber en este momento es boomer. Ser usuario de tecnología no es entenderla. Esto es lo que hace que merezca la pena. En este episodio hay complicidad, confianza y mucho trabajo detrás porque Patricia y Paula comparten el programa Menudos Tequis. Si quieres saber más, quédate a escucharlas. Arranca Women for Tech. Patricia Heredia, bienvenida a Women for Tech. Encantada. Qué honor y qué placer tener este ratito contigo para conocerte un poquito más, para saber más de ti. Pero bueno, para aquellos que no te conozcan, pocos, atención, ingeniera, emprendedora, educadora y youtuber. Ahí es nada, ¿eh? ¿En qué momento tomas esa decisión de querer no solamente dedicarte a la tecnología, sino también de querer transmitirla, de querer acercarla a los niños? Creo que quizá fue cuando descubrí Arduino, que es un software y hardware libre y te permite pues, crear casi todo lo que imagines. Entonces decidí con esta plataforma hacer un taller en Huesca, un taller para niños. Y a mí los niños pues, me daban un poco de miedo, la verdad, por aquel entonces. Y bueno, decidí hacerlo y entonces cuando vi en sus caras pues, lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos descubrían al ver todo lo que podían hacer con esta plataforma, pues dije, jolín, es que es algo que yo no tenía, que me hubiera gustado tener y creo que se puede divulgar y enseñar y, bueno, y aprender con ellos, ¿no? Y en tu faceta de youtuber, en todo ese proceso, ¿hay algún momento que sea como una chispa en la que digas, ostras, cuidado porque esto va en serio y es que me quiero dedicar a esto? Creo que fue la primera vez, habíamos grabado vídeos, pero bueno, fatal, o sea, los primeros vídeos, mi faceta de youtuber es autodidacta total, ¿eh? O sea, ahora ya pues sí que después vas mirando un poco más cursos y cómo se hace, pero al principio era con un móvil, unos planos picados allí, sin explicaciones ni nada. Vídeos auténticos. Sí, de verdad, vamos, aquí se movían, pues como cuando yo era pequeña, que mi padre tenía una videocámara y tenías que grabar despacito, pues esto también, ¿no? Allí unas tomas que se movía todo. Entonces, bueno, enseñando estos vídeos cutres, en una charla me di cuenta que los asistentes, los niños, niñas, familias, educadores que estaban en esa charla, pues no conocían esas plataformas, estaban flipando. Digo, sí, ya están flipando con estos vídeos, si esto estuviese bien, vamos, ya ni te cuento. Entonces, la verdad es que ahí me di cuenta, fue como un antes y un después, de que realmente era necesario pues enseñar. De hecho, me parecía egoísta no hacerlo, enseñar esas cosas que yo estaba descubriendo pues, para que otros pudieran también utilizarlas. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a detenernos un momentito en vuestro canal, en Valpat STEAM, un canal que actualmente tiene más de 200.000 suscriptores. Increíble. O sea, Patri, es que esto ya no es solo comunicar. O sea, es que sois referentes, lo sabes, ¿no? Es fuerte. Se me están poniendo los pelos de punta. Es fuerte, ¿no? Asumir esa responsabilidad es fuerte, pero yo te pregunto, ¿sientes vértigo como mujer tecnóloga al exponerte en una plataforma tan pública como YouTube o en las redes sociales? Sí, todos los días. Primero porque te da mucho reparo ponerte delante de una cámara, aunque te grabes tú sola y no haya nadie allí.
después por lo que implicas ponerte en redes sociales siendo mujer y hablando de tecnología. Claro. El otro día subí un vídeo un poco más de electrónica, entonces toda la parte esta de electrónica es un mundo pues más masculinizado. De Por hecho, desgracia. se me ha cambiado las tornas de mis seguidores, mi porcentaje masculino-femenino se han cambiado a raíz de ese vídeo, o sea que fíjate si ha habido... ¿Sí? Sí, o sea, empezaron a seguir y claro, había mucho hombre radioaficionado. Yo hablaba de transistores, el transistor es súper importante para la parte, o sea, es el descubrimiento de la electrónica, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que pues la manera de que tienes para divulgar, no iba a contar toda la historia del transistor, pero bueno, y yo no estaba hablando de válvulas, entonces era como... Es que no estás hablando de las válvulas tal, que antes estaban en las radios, que yo reparo radios. Ya, yo no estoy mintiendo, o sea, pero claro, son como más ataques, ¿no? Entonces sí que a veces te sientes como que tienes que demostrar las cosas 2 veces para que te crean la mitad en alguna parte. Y luego otra parte que sí que me parece que es súper responsable, que nosotros vamos a público infantil, juvenil y también padres y educadores, Claro. pero sobre todo para que lleguen a estos chicos y chicas, ¿no? Claro. Entonces tienes una responsabilidad muy grande de cómo lo comunicas, no solamente hacerlo bien y con rigor, sino llegar a ellos y pensar que si eres un referente, pues que tienes que ser un buen referente. Y hablando de responsabilidad, ¿qué hay de Valeria? O sea, ¿tú sientes que tienes una responsabilidad para con Valeria? Porque ¿qué edad tiene? Valeria ahora tiene 17, en julio hará 18 y cuando empezamos con el canal Valeria tenía 8. Entonces, bueno, es que ha estado la mitad de su vida conmigo. O sea, claro. Sí, la gente dice, ¿sois familia? Digo, no, pero ya casi sí, porque Claro. lleva la mitad de su vida conmigo. Pues a ver, yo creo que para mí ha sido una responsabilidad brutal, o sea, sí que dices, es que es su mentora, pues sí, la ha ido dirigiendo, ¿no? Igual al contrario, porque nos llevamos súper bien y las dos nos hemos apoyado una en la otra, pero sí que pienso que, bueno, que soy parte responsable de lo que va a elegir, de lo que va a hacer, de por qué se ha dedicado o decantado un poco más por unas disciplinas que por otras. Claro. Y hablando de mentoras, de referentes, yo sé que a ti te gusta mucho el cine, a mí también, es un hobby que compartimos las dos, y tú sabes que siempre hay una peli que te marca, y dentro de esa peli hay un personaje, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco así esta metáfora. Si tu vida fuese una peli, ¿cuál sería ese personaje? Mi profe de matemáticas del cole de primaria, porque, bueno, todavía a veces la veo por la calle y la nombro muchas veces, está muy orgullosa y dice, jo, vale, es que me nombras, has salido en tal periódico. Digo, es que lo que tú hiciste, no solo conmigo, sino con otros niños que estaban allí, digo, es que no lo hizo cualquiera, o sea, entonces no había internet. Es verdad que las matemáticas te podían resultar difíciles y tenías que hacer pues, cosas que a lo mejor no te gustaban, pero ella consiguió hacer una especie de club de matemáticas por las tardes en la que hacíamos los problemas estos que te solían poner en las Olimpiadas Matemáticas, que curiosamente solo más a las Olimpiadas Matemáticas si eres bueno en las matemáticas aburridas. Exacto. Entonces, claro, hay gente que dice, jo, yo digo, si hubieran ido les hubiera gustado más. Bueno, pues esta profe lo que hacía por las tardes era... no todas, pero a los que nos apetecía quedarnos, nos ponía problemas de estos de lógica, de los que puedes sacar... Los divertidos. Eso es, los divertidos, Claro. de los que no tienes que saber hacer una raíz cuadrada para hacerlo, ¿no? Claro. Y curiosamente cada vez estábamos más niños y más niñas. Y yo es que ahora le digo, pero tú casi no había internet cuando hacías eso. Dice, pues mira, pues lo pensaba tal, mirando, o sea, brutal. Pues, y ahora vamos a virar hacia tu otra faceta, tu otro proyectazo, Mini Vinci. Tu academia de robótica y de tecnología que tienes en Huesca. ¿Qué edades manejáis más o menos en Mini Vinci? Amplia, desde los 4 hasta los 18. Ostras, eso que nos dicen los papás, y para padres de momento no. Es un rango importante. Bueno, tú sabes que en Menudos Tequis, proyecto que compartimos para aquellos que no lo sepan, Menudos Tequis es la actividad extraescolar sobre inteligencia artificial que hemos diseñado Fundación Iberus con Valpat. Y tú sabes que nosotros vamos a públicos un poco más reducido, entre 10 y 13 años. Y uno de los principales retos que nos encontramos es cómo diseñar una actividad tecnológica para niños, para que luego salgan de clase y digan, quiero saber más sobre esto, ¿no? Eso es un reto. Para todos estos docentes, todos estos profesores que quieran despertar esa motivación en los niños, pero que no sepan cómo, que están perdidos, ¿te atreves a darles 2 claves para activar esa curiosidad? Te voy a dar 3. Va.
Porque creo que lo importante, o sea, lo que tienen que ver cualquier profe o cualquier persona que quiera acercar la tecnología a niños es que ser usuario de tecnología no es entenderla, que es que ahora, claro, o es que mi hijo maneja o el niño que tengo aquí al lado maneja súper bien la tablet. Bueno, ser usuario de tecnología, para empezar, no es entenderla. Pero bueno, yo creo que para acercarla tenemos que tener como 3 claves. O sea, cualquier proyecto que quieras hacer o cualquier disciplina que les quieras enseñar, primero tiene que ser fácil de abordar. Porque si les voy a poner, suponemos que estamos en una clase, no, pues yo qué sé, vamos a lanzar ahora un cohete, tal, puede estar muy guay, pero lo puedes ver no alcanzable. Entonces tiene que ser fácil de abordar para todos, para toda la clase, siendo que habrá diferentes cualidades en los alumnos. Asegurar ese primer paso, ¿no? Eso es, el primer paso es que todos puedan hacerlo para que no haya un rechazo inicial, ¿no? O sea, esa actividad va a poder ser abordada por todos. Después el segundo sería que fuera ampliable, porque como hemos dicho, no todos tenemos las mismas capacidades o las mismas destrezas que hayamos desarrollado en esa disciplina. Entonces, a lo mejor tú te estás quedando en la primera parte, pero igual otro niño pues ya ha terminado y tiene que poder seguir más. Yo qué sé, por ejemplo, si vamos a construir un coche con Arduino, primero lo que vamos a decir es vamos a mover un motor con Arduino, ¿vale? Y entonces un motor es fácil, alcanzable para todos. Después entre todos llegaremos y haremos un coche. Cuando estamos todos haciendo un coche, pues para ampliarlo más, otro puede utilizar sensores y puede utilizar un sensor de ultrasonido o de infrarrojos pues para detectar los obstáculos que tengas al lado, ¿vale? Y después la tercera es que sea personalizable, porque cada uno queremos tener nuestro propio proyecto. Que lo hagan suyo. Eso es. Y entonces personalizable puede ser que yo le haya hecho una carcasa con goma eva simulando un unicornio. O puede ser que le haya puesto, yo qué sé, una especie de pinzas para que haga tal o lo que sea. Pero cada uno tiene que sentir su proyecto como suyo. Y focalizándonos más en el tema de cómo comunicarlo, cómo transmitirlo, yo tengo comprobado que los adultos, cuando queremos comunicar y hablar de tecnología con los niños, nos vamos a polos opuestos. O bien, los que somos muy expertos o que tenemos más conocimiento, utilizamos demasiados tecnicismos y por lo tanto no llegamos porque nos quedamos ahí. O intentamos, cuando ya intentamos acercarlo tanto, nos pasamos de la raya y lo infantilizamos tanto que les hablamos de robotitos y cositas y perdemos el foco y ya no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y para mí, eso, por ejemplo, creo que es un error. Pero en tu opinión, ¿cuál crees que es el error que cometemos los adultos, el principal? Y lo más importante, ¿cómo lo evitamos? Uno es el que has dicho, ¿no? Si es verdad que si vas a comunicar a público juvenil, pues que hacerlo fácil sea hacerlo infantil. No, o sea, tienes que buscar similitudes y hablarles sobre todo pues dentro del entorno que ellos conozcan, ¿no? Entonces, bueno, partiendo del hecho de que tienes que tener rigor y entusiasmo, sobre todo cuando comuniques algo, lo que creo que lo mejor para poderlo acercar de manera es ponerles ejemplos dentro de lo que ellos conocen. Si, por ejemplo, tú tienes que verte la serie de Stranger Things entera, ahí está, para poder acercar una similitud, para explicar un concepto de la ley de Ohm, me lo invento y estaban diciendo, joder, ¿la ley de Ohm en serio tiene que ver? Pues bueno, no lo sé, igual sí, ¿sabes? Para acercarme. Entonces tienes que ponerte, pues empatizar mucho con esa persona, da igual qué edad tenga, ¿no? Pero empatizar mucho y ser riguroso y hablar con entusiasmo y con pasión. Qué importante es eso, porque a mí también me pasa que bueno, a mí me gusta, y lo reconozco, a mí me gusta mucho jugar a Minecraft. Es que está muy guay. Claro. Y esto la verdad es que me sirve en clase un montón, porque les pongo ejemplos de personajes, de cosas que pasan en Minecraft, y ellos ya como que conectan contigo y ya es diferente, sí, ¿no? Es como que te metes un poco en su mundo y es mucho más fácil ponerles ejemplos que ellos entiendan, ¿no? Es que ya no te están viendo como un profe, te están viendo como otra persona igual a igual, que yo creo que eso también es súper importante. Claro. O sea, para una persona o un educador, bueno, o un padre, se quiere poner a explicarle algo a su hijo, pues es que te tienes que sentar de igual a igual, como estamos nosotras, y ver lo que tú puedes aprender de ese niño o niña. Y entonces seguro que pues ya disfrutas los dos, tú enseñas y... Claro, y si nos tenemos que descargar Minecraft, pues oye... Pues nos lo descargamos. Pues nos lo descargamos, ¿no? Al principio seremos malas, pero... Porque hay alguna actividad en MiniVinci, que tú tienes mucha experiencia en dinamizar estas clases, que tú digas, esto funciona siempre. Siempre funciona cosas que les hagan competir, o sea, que al final haya un juego.
yo qué sé, peleas de robots, ¿vale? Pues bueno, pero no tienes por qué tener kits de Lego para montar un robot y tal. Puedes hacer simplemente, hay unos talleres típicos que se hacen con vasos y unos motores, ¿no? Unos motores de corriente continua, y entonces pues se mueve. Pero claro, tú allí a lo mejor quieres estar viendo diferentes posiciones de gravedad del robot para ver cómo salta, cómo se mueve, y simplemente con corchos puedes ponerle en el eje, variando el eje o variando la forma. Entonces es muy curioso porque cada uno cambia la forma de su corcho, entonces ve que su robot rebota más de una manera o de otra. Bueno, pues con un poco de cinta aislante en el suelo hacemos un campo de sumo, y entonces hacemos como los robots pues salen o no. Entonces, después de que ya encima cada uno se ha personalizado su robot con su personaje favorito de Minecraft o de la serie de moda del momento, pues además están ahí compitiendo. Y ya está, claro que sí. Y Patri, tú muy bien sabes que otro de los retos, vamos a hablar de retos, en mi caso, por ejemplo, en Menudos TX, transmitir, comunicar, hacer entender a los niños qué es la inteligencia artificial, pero no solo eso, porque es un concepto muy abstracto, pero no solo eso, cómo funciona, cómo aprende, para que ellos puedan entender sus limitaciones y cuáles son los riesgos que tiene, porque ellos entran en clase pensando que la IA es un robot que te hace los deberes, que siempre tiene razón y que todo lo que le preguntes te lo tienes que creer a pies juntillas, ¿no? Eso es un reto importante. Pero a ti, en tu caso, por ejemplo, en Mini Vinci, ¿cuál es el mayor reto, por ejemplo, con el que te has encontrado? O un ejemplo que se te ocurra. Al final son las personas, yo creo, porque sí que es cierto, pues un poco lo que has dicho de la IA, estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo difícil de la IA es hacerles entender lo que no es, no lo que es, porque es lo que has dicho, es que la ven como un mega robot o como que te hace todo, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo lo que te decía de las personas es adaptar este conocimiento o esta transmisión o esta tecnología pues a todas las personas, porque no todos somos iguales ni de mente ni físicamente. Por ejemplo, en Mini Vinci no es que hay un niño que venga a las clases, pero sí que ha venido así a algún taller, porque yo los he ido a visitar a la asociación Aspace. Allí hay niños que tienen parálisis cerebral. Entonces hay un niño en concreto que es Álvaro, que lleva una silla de ruedas en la que tiene su tablet, controla la silla de ruedas con la cabeza y tiene como si fuera una especie de Kinect que él le lee la retina, y entonces puede controlar la tablet con los ojos. Qué buena es la tecnología ahí, ¿eh? Una pasada. O sea, es que ahí estamos viendo cómo le está ayudando, ¿no? Pero fíjate, aunque haya tecnología, a este niño le falta poder jugar. O sea, poder jugar, porque claro, él no puede mover de cuello para abajo, entonces poder jugar. Entonces, ¿cómo puede jugar aprovechando esa tecnología? Entonces, bueno, yo me acuerdo al principio, pues que cuando estuve allí con él, decimos, bueno, pues vamos a poner Scratch, vamos a intentar que hagas algún videojuego. Pues claro, yo decía, ¿cómo me voy a explicar? O sea, si ya me daban miedo los niños, pues calcula, yo no tengo la formación para poder acercarme a este niño en concreto con estas necesidades. Y al final dices, pues lo que te decía, empatizas, te sientas al lado y lo que quieres es jugar, te ríes, tal. Y él es que, vamos, tiene la habilidad, pero igual que tienen los niños pequeños, de comunicarte y de hacer lo que quiere, y flipa, o sea, hace videojuegos allí y él ya puede jugar como otros niños concretamente con esas herramientas. Qué guay, pero eso está muy bien, ¿eh? Sí, es muy bonito. Y eso es que satisfactorio, ¿no? Sí. Es muy emocionante. Y me has comentado también que, bueno, como en Mini Vinci trabajáis con niños de 4 a 18, sí. ¿Encuentras diferencias generacionales entre ellos, de enfoque, de actitud? Sí, total. O sea, es que incluso, o sea, se ve, por ejemplo, yo pienso en la curiosidad, ¿no? O sea, la curiosidad es algo que aquí voy a hacer un llamamiento, que no la perdamos los adultos, porque por favor es el motor que nos hace mover todo, ¿no? Pero la curiosidad se ve mucho que cambian desde los pequeños a los mayores. Por ejemplo, tienes un robot o un kit nuevo y yo llego y lo planto ahí en medio, ¿no? En la academia. Los de 4 años no te preguntan, llegan, lo cogen, lo abren, lo mueven, tal. Los de 6, 8 preguntan y dicen, ay, esto es nuevo, podemos usarlo hoy, tal. Pues sí, venga, lo he traído para que lo probéis, tal. Bueno, lo prueban. Los de 12 se miran, comen, dicen, uy, eso nuevo que hay ahí, ¿qué será? Pero ya, no, o sea, no lo tocan, no, como que pierden un poco, ¿no? Han ido perdiendo un poco, o el miedo, o incluso a lo mejor yo pienso que el miedo al ridículo, ¿no? Que tienen, y ahora yo qué hago y lo cojo. Con las gafas de realidad virtual pasa lo mismo, los pequeños se las ponen y hacen barbaridades, los mayores dicen, Dios, qué vergüenza.
Oye, ¿y qué hay de Valeria? ¿Chocáis generacionalmente hablando a veces? ¿O no? Bueno, ahora no tanto, pero antes sí. Bueno, a veces sí, me dice, eres una boomer. Uy, boomer. No, el peor insulto que puede haber en este momento es boomer. Desde luego. Lo peor que te pueden llamar. Entonces, o yo qué sé, o sea, hablas, yo le digo, tienes que mirar en TikTok las tendencias que hay ahora, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un vídeo adaptándolo a tecnología, pues de lo que haya, ¿no? Y entonces, pues el otro día le digo, oye, ¿y 6-7? Yo ahí haciéndome la guay. Eso ya está pasado de moda. Digo, oye, que ya lo están diciendo. Dice, no, eso ahora ya lo dicen los de 12, ¿sabes? Va un poco para abajo y ya, eso ya ha pasado. Sí, O sea, yo tampoco llego a 6-7, pero claro. bueno. Y me has comentado antes que tú sabes que eres un referente para Valeria, has impactado en su vida totalmente, pero ahora le doy la vuelta. ¿Y Valeria para ti? Total. O sea, total. Valpat no sería lo que es si yo no me hubiese encontrado con Valeria en ese primer taller que hice. Yo jamás me hubiese puesto delante de una cámara, a lo mejor igual luego sí, ¿no? Porque si hubiese seguido intentando pues, divulgar y transmitir y enseñar, pues es una vía de salida totalmente válida. Pero al principio no. Entonces, claro, a mí me vino muy bien que cuando empezamos Valeria tenía 8 años, entonces no tenía vergüenza, no tenía pues ningún reparo de ponerse y hacer el moñas delante de la cámara. Y espontánea entonces, total. Claro, y entonces era como, yo no voy a ser aquí la adulta carca que está aquí seria y la otra tal. Y entonces, pues claro, tenía que mimetizar un poco con ella y tampoco queríamos hacer el yo te enseño y tú sabes, o sea, yo te enseño y tú aprendes, ¿sabes? Entonces fue un reto importante, pero la verdad es que sí, total. ¿Y ha marcado Valeria un punto diferencial para el canal, para Valpat? Pues para Valpat, bueno, ha marcado para todo. ¿Sí? Para Valpat sí, porque es una parte, o sea, es un canal muy disruptivo. De hecho, primero, pues estamos enfocando tecnología, estamos dos mujeres y encima hay una diferencia de edad notable, ¿no? Entonces, claro, veíamos un poco esto que te decía al principio de tú te pones al lado de otra persona sin importar ni su edad ni su condición, simplemente quieres aprender juntas. O sea, nosotros con Valeria, cuando vemos un máster a lo mejor no, pero un curso, un bootcamp que queremos hacer de algo, oye, venga, va, pues vamos a hacerlo juntas. Y nos hacemos una llamada y nos ponemos las dos a trabajar un poco en la llamada y después decimos, bueno, pues comentamos y tal. O sea, que trabajamos como si yo pudiera estar estudiando ese bootcamp contigo, ¿no? Y luego también ha tenido cambios, sobre todo la parte del canal, pues el enfoque en Mini Vinci, por ejemplo, en las clases, ¿no? Mira. O sea, nosotros cuando empezamos había pocas niñas que se acercaban a venir a estos talleres. Es cierto que al principio yo me vine muy arriba y dije, esto me ha pasado a mí en la carrera, pero ahora no me va a pasar porque yo voy a ser la profe de tecnología, que yo siempre he tenido hombres, ¿no? Digo, yo voy a ser la mujer que voy a enseñar tecnología, tal, no sé qué, y mis profes son todo mujeres y entonces ya verás como tal. Y no, o sea, hice el primer taller, no vino ni una niña, o sea, ni una. Y no solo no vino ni una, sino que después dije, bueno, vamos a hacer uno padres, hijos, y así vienen tal. Pues las niñas venían con sus padres y alguno que venía con su madre venía enfadada en plan de, mira, he tenido que traer a mi madre y a ver si sabe hacer esto, ¿sabes? Como, por favor, ¿cómo me estás diciendo? Y entonces, bueno, pues poco a poco, a raíz del canal y de ver que Valeria es una referente para otras niñas, pues subimos esos porcentajes, pasando de unos 8% de niñas en torno a la edad que venía Valeria, pues en torno a los 6-8 años, a 22% de niñas. ¡Jo, qué bien! O sea que muy Qué bien. bien, la verdad es que sí. Pues mira, te recojo el guante de los referentes. Tú sabes que en Fundación Iberus nos enfocamos mucho en dar visibilidad a profesionales como tú, a mujeres tecnólogas, a científicas, a mujeres líderes y darlos a conocer a los niños y a las niñas en las edades más tempranas para ofrecerles esos referentes cercanos, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? Estos referentes, para que la inspiración sea real, ¿qué papel tienen que jugar? El que has dicho totalmente, tienen que ser referentes cercanos, tanto de edad como de cercanía geográfica, diría yo, ¿no? Porque para que una niña se pueda proyectar en otra, primero se va a proyectar en alguien un poco más mayor. Yo recuerdo los primeros premios que le dieron a Valeria, el primer premio de Niña Inspiradora del año se lo dio la CEO de Google, que cualquiera diría, ¡ostras! Pues ella no se acuerda de la CEO de Google de ese momento, después a lo mejor más mayor sí, pero ella tenía 8 años. Ella entonces miraba en una niña que se llama Alay, bueno, una adolescente entonces tenía Alay 16, que hacía cosas con tecnología, daba charlas TEDx y enseñaba su robotito que movía unos ojos. Decía, oh, qué guay, mira lo que está haciendo esta niña, ¿sabes? Entonces ya se veía más proyectada en una niña un poquito más mayor que ella,
y como que quería llegar allí, ¿no? No a lo mejor en una señora tan mayor y decir que, bueno, que sí que podrá llegar allí, pero eso la ve menos alcanzable. Y luego, por ejemplo, pues referentes cercanos, eso geográficamente, pues dices, bueno, pues me voy a acercar a una empresa, pues que venga gente, por ejemplo, niñas aquí y vean otras mujeres y digan, pues es que esta es mi vecina. O sea, o vive en mi barrio, Claro. ¿sabes? Entonces eso es como que puedes empatizar mucho y tú te ves capaz, porque dices, pues sí, vive en mi barrio y tiene la condición similar a la mía, llegado aquí yo también puedo. Pues sí, y es así. Y además, fíjate que yo también añadiría esa cercanía, como hemos dicho, de conexión. Sí. Bajar y compartir esos, ¿no? Sí. esos intereses de, al final, son referentes youtubers, streamers que ven, ¿por qué? Porque juegan a los juegos que les gustan, ¿no? Porque hablan un poco su idioma. Sí. Entonces también bajar, ¿no? a su mundo. Uh-huh. Y ahora ya como terminando en la cara más amable de nuestro trabajo, que es esa gratificación que una siente cuando ves germinar esa semilla, ¿no? de curiosidad, de inquietud que has sembrado, que es total. Cuéntanos un ejemplo, una situación real que tú hayas vivido, que te haya emocionado tanto hasta el punto de decir, esto es lo que hace que merezca la pena. Mira, pues fue una que fue un reto, me estoy emocionando porque es que fue un reto para mí totalmente. Y estábamos explicando, era una niña que era muy buena, pero sí que es verdad que ya siendo niña pues tenía bastante síndrome de impostor, ¿no? Entonces estábamos haciendo parte de electrónica, íbamos a soldar y le iba a explicar la ley de Ohm. Y entonces, pues normalmente la ley de Ohm, los electrones, tensión, voltaje, intensidad se suele explicar a veces o te dicen, bueno, pues con agua, yo buscaba ejemplos, con agua para decir, pues venga, la tensión es como si estás en una presa, pues la distancia del agua. Bueno, pues yo lo explicaba y no lo entiendo. Bueno, intentaba explicar de otra manera, no lo entiendo. Y al final esta niña dijo, Patri, déjalo, dices que soy yo. O sea, no lo puedo entender. Entonces, claro, yo me quedé callada y dije, es que no, o sea, si tú no entiendes lo que yo te estoy explicando, el problema no es tuyo, es mío, ¿no? Entonces, claro, allí apliqué un poco esto que te digo de vuelve e intenta acercarte. Le dije, mira, lo vamos a dejar. Digo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y entonces, pues me dijo que tenía partido de tenis, que jugaba al tenis, ta. Entonces, bueno, pues yo ya me fui ahí con el run, me hizo a mí, digo, oye, es que esto, ¿cómo se lo voy a conseguir explicar? Tal. Bueno, pues al día siguiente le digo, mira, Carolina, que ya sé lo que vamos a hacer. Y le digo, ¿sabes lo que es el voltaje? Digo, la fuerza con la que tú le das a la pelota cuando juegas a tenis. Oh, y digo, y la intensidad es la velocidad con la que se mueve esa pelota. Digo, y la resistencia es la que tiene que hacer tu oponente cuando le llega una bola ahí que le has metido un cañazo. Ya lo entiendo, o sea, yo cuando vi esa cara, digo, ostras, o sea, ya, lo has entendido, ¿no? Entonces, pues claro, al final tienes que hacer lo que sea para intentar acercarte a ese conocimiento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí, por ejemplo, recientemente, además, el año pasado, en el piloto de Menudos TX, había una alumna en concreto que bueno, llegó a clase la típica de estoy aquí porque me obligan, básicamente, ¿no? Sí. En una extraescolar, pues estoy aquí porque me obligan, y además era, pues bastante movida, decía las palabras mal porque le apetecía, o sea, sabía cómo se pronunciaban, pero hacía los juegos de palabras aposta, tal. Y bueno, pasaron las clases y el último día yo ya me fijé, porque el último día hacemos un repaso de todo, les entregamos unos diplomas y tal, y les hacemos como un rosco de pasapalabra y tienen que, pues para repasar un poco los conceptos, ¿no? Primero ya me di cuenta de que acertó casi todo, para empezar. Pero es que luego, cuando terminamos, Patri vino a mí llorando, diciendo que a ver cuándo íbamos, si íbamos a ir al año que viene y que por qué nos teníamos que ir. O sea, para mí eso fue pues efectivamente, merece la pena. Y es que en el fondo somos tantas personas las que tenemos el privilegio de estar involucradas en la educación de los niños y de las niñas, ya no solo docentes o profesores, es que también la familia y todo el entorno cercano. Entonces, ya para cerrar, ¿qué mensaje común nos darías a todos nosotros que se nos ha brindado esta oportunidad de impactar no solo en el futuro, sino también hacer ese impacto real en las nuevas tecnologías? O sea, impactamos en el futuro a través de ese impacto en las nuevas generaciones, perdona. Que no es necesario que creemos más usuarios de tecnología, sino lo que tenemos que crear son personas que la entiendan y que sean críticos con esta tecnología. Pues Patri,
nos quedamos con ese mensaje. Desde luego, esta conversación a mí me ayuda mucho y porque, bueno, al final esta labor es tan bonita, es tan maravillosa, pero es tan importante simplemente darte las gracias. Gracias de verdad, a ti. por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. Para mí eres una auténtica referente y estoy convencida de que a las personas que escuchen este episodio, para ellas también lo vas a ser. Aún más, si cabe. Gracias, muchas gracias. A ti.